Antes de comenzar, quiero iniciar con esta pregunta. ¿De qué somos salvos? Aleluya. ¿Salvos de qué? Yo decía, Dios mío, Señor. Una pregunta consecutiva que venía a mi mente todo este mes, retumbando. Y digo, bueno, ¿será que hay que hablar de esto? Porque si miramos a nuestro alrededor, yo estoy seguro que sí, como iglesia, supiesen de qué hemos sido salvados, por qué somos salvos, no hubiesen silla vacía. Aleluya. Hubiese completo. Pero lamentablemente la gente, el creyente, tiene mucha similitud con el síndrome. Ahora está de moda los síndromes, ¿verdad? El pueblo de Dios tiene el síndrome del pueblo de Israel en el desierto. Ven la gloria de Dios, ven el poder de Dios, ven la majestuosidad de Dios en su vida. Y aún así, como escribí esta mañana, tienen los corazones con una cortina, con un velo que no les permite ver más allá. Olvidan de qué, por qué razón han sido salvos. Y posiblemente muchos cuando hablamos o nos preguntan de qué somos salvos, nosotros los creyentes, los que pues llevamos tiempo asistiendo a la iglesia, podemos dar alguna respuesta sencilla. Pero si reflexionamos, nos sentamos a reflexionar de qué somos salvos y salvados de qué, vamos a ver que esa contestación no es tan sencilla como nosotros pensamos. Es una contestación que va mucho más allá, a una profundidad. Acompáñenme su Biblia, Romanos capítulo 5, primeramente, y vamos a considerar el versículo 8 al 11. 5, 8 al 11. Amén. Dice así la palabra del Señor, que sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos siga dando iluminación y entendimiento de su cosa palabra. Amén. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué maravilloso, ¿verdad? Sí, que es importante que nosotros sepamos y podamos entender como iglesia de qué somos salvos, porque el conocer de por qué, motivos, razones, circunstancias hemos sido salvados, esto nos va a llevar a valorizar aún más a aquel que me salvó, es Cristo Jesús. Me va a llevar a valorizar aún más a ese Dios eterno que se encarnó para darnos vida, para darnos restauración y para darnos la salvación. Amén. Amén. Y posiblemente cuando uno va a evangelizar, o cuando uno sale a la calle y hablamos con las personas, ¿verdad? Este sábado pasado estuvimos evangelizando, y posiblemente alguien te diga: pero ven acá, ¿de qué yo tengo que ser salvo? Si yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie, yo ayudo a mis vecinos, yo me levanto temprano, mira, si hay una señora que tengo que ayudarle con la compra, hasta yo la ayudo. Aleluya. Y la gente piensa que por acciones nuestras es que vamos a tener mérito de salvación. Por otro lado, hay personas que cuando se habla de salvación piensan en cosas diferentes. Por ejemplo, necesito ser salvado de algún problema económico. Necesito ser salvado de esta enfermedad que me aqueja.
Necesito ser salvado de esta situación, de esta crisis familiar por la cual estoy viviendo. Ay, Dios mío, crisis familiares. Alabado Dios. Necesito ser salvado de esta violencia rampante que hay en esta sociedad. Muchas veces podemos pensar en eso. Necesito ser salvado de la muerte. ¿Y sabes qué? Todo eso es válido pensarlo. Porque nosotros le servimos a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios que interviene en todos los aspectos de nuestra vida para darnos salvación. Aleluya. ¡Qué maravilloso! Pero la Biblia me dice, y la Biblia me muestra a mí cuando uno estudia a profundidad, mi querido hermano, que la salvación que vino a ofrecernos Jesucristo va mucho más allá de lo terrenal. Va mucho más allá de salvarnos de una crisis financiera, va mucho más allá de salvarnos de una enfermedad, va mucho más allá de salvarnos de la violencia que vive en este país. Mire, o sea, esa salvación sobrepasa todo aquello que es momentáneo y terrenal. Aleluya. Y es claro, en lo natural, en la humanidad nuestra, vamos a desear salvarnos de todo esto, de estas situaciones presentes. No lo podemos negar. Queremos ser salvos en todos los aspectos. Pero la salvación de Cristo no tiene que ver con nada material, con nada terrenal. Qué maravilloso que en las Sagradas Escrituras encontramos que Jesucristo hizo milagros, hizo prodigios y todavía lo sigue haciendo. Yo así lo creo. Estoy consciente de que Dios hace milagros todavía. Todos los días. Usted abrió hoy sus ojos, gloria a Dios. Eso es un milagro de vida. Pudo llegar aquí hoy a la iglesia, congregarse, estar con los hermanos, escuchar esta palabra del Señor. Gloria a Dios, eso es un milagro. Gracias a Dios. Que el cual nosotros podamos estar como hermanos, juntos con alguien, en armonía. Eso es un milagro del Señor. Son milagros del Señor. Amén. Pero cuando hablamos de la salvación, ese aspecto de la salvación en Cristo Jesús, va mucho más allá porque Cristo nos vino a ofrecer una salvación espiritual. Amén. Tiene que ver con nuestro estado eterno, Amén. con nuestra relación con Dios. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Cristo vino a darnos una relación eterna con el Padre. Y esos son aspectos que en esta noche vamos a estar mencionando, que no tienen que ver con los problemas pasajeros y momentáneos, sino con los aspectos eternos. Y qué maravilloso que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, en el cual podemos encontrar testimonio de que Jesucristo vino a ofrecer salvación eterna. Un ejemplo de ello, no tienen que buscarlo en su Biblia, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 6, se nos habla de un momento en el que Jesucristo alimentó sobre 5,000 personas. Han estudiado ese relato bíblico. Una multiplicación de panes y peces. Y allí Jesucristo estaba predicando, llevando la palabra, pero tenía sentimientos por esa persona que lo estaban siguiendo por día. Se compadeció de ellos. Y hay una multiplicación, un milagro de multiplicación de panes y de peces. ¿Y saben qué dice el relato bíblico? Que Jesucristo lo estaban siguiendo esas personas que lo seguían. Y él tuvo que retirarse. Él se tuvo que retirar porque estaba tan abrumado, la gente lo perseguía, la gente lo buscaba. Es más, él se montó en una barca, llegó al otro lado y la gente lo estaba buscando desesperadamente y se montó en una barca para llegar a donde Jesús. Aleluya. Maravilloso ese relato. Pero ¿qué sucede? Esas personas estaban buscando a Jesús por algo completamente equivocado. Era equivocada esa intención. Y Jesucristo lo pudo discernir, que lo estaban buscando por algo erróneo. Dice el relato bíblico que Jesús los confrontó y le dijo: ustedes me buscan, pero ustedes me buscan porque se saciaron, porque comieron de los panes y los peces. No porque vieron los milagros, las señales, ni la palabra que yo estoy dando, sino que me están siguiendo porque es que yo les di a ustedes algo de comer, lo que querían. Y lamentablemente muchas veces podemos ver iglesias, templos, congregaciones llenas con corazones malintencionados buscando a Jesús.
Aleluya. Y muchas veces vamos a ver iglesias, congregaciones también vacías. ¿Sabe por qué? Porque esas personas han buscado equivocadamente a Jesús, con intenciones equivocadas, no con la verdadera intención, no porque Él es el Salvador, no porque nos libertó, no, es porque Él me da algo. Y qué maravilloso que el Señor en sus momentos contesta con sí y en sus momentos contesta con no, como lo que estábamos allí también escuchando el sábado pasado, con su sí y con su no. El Señor nos contesta. Pero queremos que en todo momento el Señor nos conteste que sí. Aleluya. Que si estoy pasando por un problema, por alguna situación, queremos que el Señor responda sí, sí, sí. Pero los no del Señor muchas veces duelen y son necesarios. Amén. ¿Por qué? Porque en esos momentos de no es que nuestro corazón es probado, Amén. nos salvan Aleluya. también. Yes. Nos salvan, esos no nos salvan. Thank you, Y ese es el Jesus. enfoque que yo quiero que en esta noche nosotros tengamos de por qué somos salvos. Porque si no Jesucristo le dijo a estos hombres, ustedes me están buscando no por las señales, ni por los milagros, ni por la palabra, sino porque se jaltaron. Aleluya. Traducción, no va a traducir por igual. Se jaltaron de los panes y los peces. Aleluya. Se jaltaron de los pinchitos con pan. Del pan con mantequilla y café. Se hubiera sido ahora. Es más, y añadió el Señor Jesucristo, y cito, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna Amen. permanece. Gracias a Dios. Trabajemos por esa comida que a vida eterna permanece. Amén. Así que la salvación que nos ofrece Jesucristo no tiene nada que ver con aquello que perece, con aquello que es pasajero, con aquello que es momentáneo. Gloria a Dios muchas veces que el Señor nos contesta que no, porque si no estuviésemos perdidos. Amén. Y Él está salvando hasta de nosotros mismos, Amén. de nuestro corazón, de esas Alabado intenciones Dios. ocultas. Thank you, Jesus. Amén. Por eso que esta pregunta, ¿de qué somos salvos? ¿Salvados de qué? La palabra del Señor nos enseña que en Cristo Jesús, nosotros somos salvos en muchos aspectos. Por ahí quiero solamente enfocarme, voy a ser corto, preciso, porque quiero que esta enseñanza sea plasmada en su corazón y que no sea solamente para usted, sino para las personas que también estén a su alrededor y tengan la oportunidad en algún momento de hablar de Jesucristo. Y cuando vayamos a ofrecer ese plan de salvación, usted puede explicarle a la persona por qué necesita ser salvo. Amén. Que no es por sus buenas obras ni por sus buenos méritos. Así que en esta noche vamos a profundizar en esos tres aspectos principales de los cuales nosotros, como creyentes, somos salvos. Y en primer lugar, dice la palabra del Señor que nosotros, en Cristo Jesús, vino a salvarnos ¿de qué? Del pecado. Del pecado, estamos bien, súper. Del pecado, de la ira, de la fornicación. Así que en primer lugar vamos a mencionar ese término que es el pecado. Cristo vino a salvarnos del pecado. Y muchas veces la gente se podrá preguntar, pero ¿qué es pecado? Y aún dentro de la iglesia podemos seguir pecando, claro que sí. Porque el pecado es todo pensamiento, toda acción, toda falta de conformidad a la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando no somos conformes, aún con lo que el Señor ha establecido para nosotros, ahí estamos entrando en pecado, porque vienen ¿qué? Los cuestionamientos. Alabado Dios. También viene la duda. Queremos cuestionarle al Señor, siendo Él soberano sobre la creación. Aleluya. Así que el pecado también es una rebelión que nace en nuestro corazón, en nuestra mente, una rebelión en contra de Dios. Si usted ha leído el libro de Génesis, sabemos que el pecado entró por esa intención del corazón. Aleluya. Vieron el árbol del fruto prohibido y lo codiciaron. Había una mala intención allí, una rebelión. Dios dijo no, el hombre
codició, el hombre está hablando en el género humano, Amén. lo codició y comió de él. De ahí entró la rebelión del hombre. Por lo tanto, dice Romanos 3:23, por cuanto todos, ni uno, ¿verdad? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Amén. Todos necesitamos de Cristo. Amén. Todos necesitamos del Señor. Amen. Thank you. Desde los más pequeñitos hasta los más ancianos. Todos necesitamos de Cristo. Amén. Qué bueno que podemos traer, ¿verdad? Aquellos que somos padres, podemos traer a nuestros hijos aquí a la casa del Señor. Porque ellos también necesitan de Cristo. Necesitan ser salvos también del pecado, de esa raíz del pecado. Pero ven acá, ¿cómo es posible que un niño tan pequeñito, tan lindo, tan bonito, Dios mío, esos bebecitos tan lindos? Sí, necesitan de Cristo también. Mi niña necesita de Cristo. Yo también necesito de Cristo. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero lamentablemente las personas ponen sus pensamientos por encima de la palabra. Aleluya. No, es que yo pienso que los niños no tienen pecado, no, porque por tanto, Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Amén. Todos hemos pecado. Aleluya. Por eso todos necesitamos al Señor. Amén. Y cuando hablamos de pecado, no importa qué tipo de pecado sea. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no miren la viga, no miren la paja de los ajenos, miren la viga que ustedes tienen. Amén. Señor. Porque muchas veces queremos comparar los pecados. Aleluya. Ser un murmurador es el mismo pecado que ser un fornicario, que codiciar. Así que no hay pecado pequeño, no hay errores pequeños, no hay pequeños tropiezos, hay pecado delante del Señor. Aleluya. Y todos necesitamos ser rescatados. Amén. El pecado es la desobediencia en contra de Dios. Aleluya. ¿Tengo alguna otra opción? Esta mañana, ¿tengo alguna otra opción? No hay opción, tengo que obedecer. Amen. Porque si soy oidor de la palabra, pero no soy hacedor de la palabra, ¿qué Aleluya. soy? Un desobediente. Aleluya. Es como si yo fuese empleado de César, y César me manda a hacer algo, y lo hago a mitad. Ah, no, ya lo hice. No, es que eso no fue instrucción. Lo hice a mitad, lo desobedecí. Amén. Estoy desobedeciendo. Imagínense con nuestro Señor, aún más, conociendo la palabra, estudiando la palabra, profundizando en la palabra. Y esto que a mí no me gusta, no lo quiero aplicar, pero esto sí. Pues estamos siendo, ¿verdad?, obedientes a media. Somos desobedientes. Santo, aleluya. Los desobedientes, por lo tanto, estamos pecando en contra del Señor. Y el pecado es una rebelión nuestra en contra de la voluntad de nuestro Señor. Aleluya. Y es algo completamente terrible. Que nosotros, conociendo al Dios Santo que le servimos, lo desobedecemos. Santo. Por eso nadie, ningún ser humano, nadie en la tierra, ni aún este servidor que está aquí predicándole, puede decir, yo estoy bien, Aleluya. yo estoy salvo. No, eso es mentira de Satanás, mentira del enemigo. Tú y yo necesitamos de Cristo. Amén. Sí, Señor. Tenemos que estar conscientes All the time. que el pecado trae graves consecuencias a nuestra vida. Amén. Nos separa de Dios. Ajá. Ay, es que Dios es tan bueno y tan misericordioso. Voy ahorita, lloro. Ese corazón se va enfriando. Nos vamos enfriando. Nos vamos separando. Vamos tomando de por medio esa presencia de Dios. ¿Y qué sucede? Nos volvemos a esclavizar el pecado. Nos volvemos a esclavizar. Y si nos esclavizamos del pecado, ¿qué sucede? Se nos va la paz. Amén. Santo. ¿Cuánto se puede sentir sin paz?
y sana. Tenemos que reflexionar en esta palabra. Y es como cuando se nos roba la paz, nos separamos de Dios por culpa del pecado, nuevamente llegan esas cadenas que son pesadas en nuestra vida. Ajá. Pero qué bueno que Cristo rompe las cadenas. Amen. Thank you, Cristo Lord. vino a hacernos libres de las cadenas del pecado. Amén. Como dice Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y qué maravilloso, porque en este versículo, en este texto, precisamente Jesús estaba hablando con los líderes religiosos de aquella época. Hombres que se decían, es que nosotros somos descendientes, somos hijos de Abraham. Aleluya. En el contexto, ese juicio del Hijo del Hombre no nos corresponde a nosotros, porque es que nosotros somos los nenes lindos de papá. Somos hijos de Abraham, la nación escogida, el pueblo escogido por Dios. Aleluya. No. Y el Señor está diciendo, ¿saben qué? Están equivocados. Ustedes necesitan ser libres. Aleluya. Amén. Y Cristo vino para darnos la libertad. Amén. Así que no seamos como ese pueblo, Aleluya. ignorante a la verdad. Aleluya. Qué maravilloso que tenemos esta palabra, que es testimonio vivo de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando, ¿verdad? Para poder entenderlo. Gracias, Aleluya. Señor. Gracias. Así que en Cristo Jesús, tú y yo tenemos libertad. No importa cuán profundo haya sido ese pecado, o mi pecado, o nuestra acción, no importa cuán larga sea la cadena. Hoy Cristo vino a darnos libertad. Hoy Amén. Cristo vino a hacernos libres del pecado. Amén. Hoy Cristo vino a hacernos libres de la condenación. Pero ven acá, si yo llevo 10 años congregándome, no importa. Necesita libertad. Yes. Amen. Thank you, Lord. Yo necesito libertad todos los días. Yes. Necesitamos de Cristo. Amén. Todo el tiempo. Qué maravilloso. All the time. Yes. Amen. Todo el tiempo. All the time. All the time. Por otro lado, dice la palabra del Señor que Cristo nos vino a salvar de la ira de Dios. De la ira. Y ese es un tema que muy poca gente no le gusta que le hablen. De la ira de Dios. Porque se enfocan en la parte del Dios es amor. Pero también dice la palabra en hebreo que Dios es fuego consumidor, que es un Dios santo. Que nosotros como iglesia, oye hermano, déjame ese evangelio, esa epístola de hebreo. Maravilloso. Amen. Yes. Que si ya conocimos esta gran verdad, no tomemos por inmunda la sangre de Cristo. Amén. Eso, que no Alabado la pisotemos, Aleluya. que no ignoremos la voz del Señor. Amén. Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor vino librando de la ira, de esa ira. Romanos 6:23 nos dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro Señor y nuestro Salvador. Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Él es nuestra salvación. Él es el regalo que el Señor nos ha dado de vida. Por lo tanto, en el libro también, en la epístola de Efesios, capítulo 2, versículo 3, también nos dice que en un momento, en un tiempo, nosotros éramos llamados hijos de la ira, porque éramos desobedientes Aleluya. a la verdad de Dios. Éramos desobedientes. Éramos, ¿verdad? Pasado. Se supone que se ha pasado, no es un pasado activo. Amén. Éramos desobedientes. Aleluya. Por lo tanto, éramos hijos de la ira. Pero ya venimos a Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Que Dios, siendo justo, no puede pasar por alto el pecado. Amén. Dios Amén. no pasa por alto el pecado. Thank you, Father. Por eso en el Antiguo Testamento tenemos todas estas tipologías de los distintos sacrificios, de las muertes de los corderos, de los animales puros, de las ovejas, de los corderos, tipificando que esa muerte me correspondía a mí. Así que su ira, la ira de Dios, no es como la nuestra. Ajá. La ira de Dios es justa. Gracias.
Y cuando podamos comprender esto, vamos a entender la gracia de Dios. Amén. Santo. Vamos a poder entender la gracia del Señor. Gracias a Dios. Porque la ira de Dios no es como mi ira. Aleluya. Que yo, cuando tenía ira en los tiempos antiguos, rompía cada ventana. Alabado Dios. Ahí está, bien, ahí está, para que ella pueda contar. No te voy a dar el micrófono, porque si no, salimos mañana. Así que la ira de Dios no es como la nuestra. La ira de Dios es justa, es santa y se manifiesta contra el pecado, contra todo aquello que es pecado. Amén. La ira nuestra es malvada, Santo. es perversa, tiene intenciones ocultas. Pero como ya había mencionado anteriormente, que si algún día nosotros tenemos ira, que sea ira por nuestro propio pecado. Santo. Amén. En vez de tener ira en contra de otra persona, tenga ira en contra de su pecado. Porque ese pecado fue el que llevó a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Amén. para el cruz del Calvario. Aleluya. ¿Verdad? Para poder manejar la ira, porque eso estaba de moda. Talleres y cursos de manejos de ira. ¿Qué mejor manera de manejar esa ira en contra de su propio pecado? Santo. ¿Verdad que sí? 10 pasos. 10 pasos, 10 pasos. Así que dice la palabra de Dios que el hombre sin Cristo Jesús está bajo condena. Yes. Y esa condena es una condena justa, pero en Cristo Jesús tú y yo hemos sido liberados de esa condenación Gracias a Dios. por el amor de Dios. Se ha manifestado ese amor de Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo, Amén. que tomó el lugar que nos correspondía. Ese es el lugar de la ira del Señor. Isaías 53:5, muchos hemos leído ese maravilloso versículo que nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Maravilloso. Así que esa ira del Señor cayó sobre su Hijo. Y estaba ayer hablando con mi esposa sobre este versículo. Ustedes saben que la palabra nos habla de que nosotros necesitamos un nuevo corazón. Amén. Y digo, si todas las expresiones que hago hablar del corazón, es de que estoy mal yo, entonces, Señor, ¿qué está pasando aquí? Pero estaba hablando sobre este tema y digo, mira qué maravilloso esto. Porque cuando hablamos de un trasplante de corazón, una persona que necesita un corazón nuevo en el ámbito médico, sabemos que para que una persona tenga un trasplante del corazón, uno tiene que morir primero para que le trasplanten ese corazón al otro, ¿verdad? Así que tú y yo necesitamos un nuevo corazón. Y murió uno para darnos ese nuevo corazón, que ese es Jesucristo. Así que nosotros hemos sido trasplantados de corazón. Tenemos un nuevo corazón, que ese es el corazón de Jesucristo. Por eso en la cruz del Calvario Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. La muerte que tú y yo merecíamos, Él la recibió para darnos vida a nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso. Él bebió de la copa de la ira, la copa que era para nosotros. Él la bebió, esa copa de la ira divina, para que tú y yo pudiéramos beber la copa de la salvación. Amen. Thank you, Lord. Qué hermoso, en la cruz Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que tú y yo seamos salvados. Qué hermoso que en el Getsemaní, antes de ser entregado, antes de ser arrestado, antes de ser azotado, Jesús estuvo orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Amén. Aleluya. En momentos antes de ser entregado, Él le rogó al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Y qué copa estamos hablando aquí? La copa de la ira. Santo. Aquella copa que explosivamente Pedro dijo: sí, Señor, yo también puedo beber de esa copa. Usted y yo podemos. Poderoso Dios.
podemos. Solamente Él pudo beber esa copa de la ira de Dios. Por eso hoy nosotros podemos decir en confianza que tenemos paz para con Dios, porque hemos sido justificados por esa acción maravillosa de Jesucristo. Aleluya. El versículo 1 del capítulo 5 de Romanos nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Aleluya. Dios. Qué hermoso, qué maravilloso. Así que, si en esta noche, qué bueno que los cultos deben ser todos los días. Amén. No me miren así, no me miren. Si tengan que hacer un partido por aquí. Todos los días. Pero qué bueno que podemos venir a mitad de semana a recargarnos y a poder conectarnos con nuestro Padre. Aleluya. Que se supone que lo hagamos en la casa. Amén. Saquemos tiempo para estudiar, escudriñar, orar, tener intimidad con el Señor, leer su palabra. Pero muchas veces el ajetreo, el afán del diario vivir no nos permite conectar con el Padre como es debido. Alabado Dios. Por eso qué bueno, si en esta noche tú llegaste cargado, cansado, con temor, con miedo, Aleluya. si el enemigo te lanzó miles de culpa, te zarandeó. Mira que el enemigo quiere zarandear últimamente más de la cuenta. Alabado Dios. Quiere lanzarte dardos a tu cabeza, a tu conciencia. Déjame decirte que dice aquí la palabra que tú y yo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Thank you, Jesus. Así que si tienes alguna ansiedad, si tienes alguna preocupación, recuerda que hemos sido salvados de eso. Amén. Santo. Que lleve toda carga, toda ansiedad delante del Padre, porque en Cristo Jesús tú y yo tenemos paz para con Dios. Thank you, Jesus. Amén. Thank you. Thank you. Amen. Por otro lado, dice la palabra del Señor. Voy a ser corto y preciso. Por otro lado, la palabra del Señor dice que Cristo nos vino a salvar de la condenación eterna. Amén. Gracias a Dios. De la condenación eterna. Thank you, Jesus. Juan 3:16 al 18 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amen. Thank you, Lord. Él es el que en él cree. O sea, si nosotros hemos creído, ya no es condenado. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esto me lleva a Romanos 8. Romanos 8, Aleluya. el 28 en adelante, pero voy a leer del 37, que dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que no somos condenados. El versículo 1, ¿verdad? Comienza diciendo: porque no hay ninguna condenación para aquellos que están en Amén. Cristo Jesús, Amén. Thank you, Jesus. conforme al Espíritu. Amén. Y qué maravilloso, porque la Biblia es clara. La Biblia se interpreta en la sola. Y la Biblia nos habla que existen solamente dos caminos:
Estudien los proverbios, se nos hablan de los caminos, caminos del bien y del mal. Amén. Solamente hay dos caminos, el de la vida o el de la muerte. La puerta, la estrecha o la angosta. No hay un tercer camino, no hay una vía de escape, solamente hay dos caminos. El de la vida por medio de Cristo o el de la condenación eterna. Aleluya. ¿En qué camino estamos? El de la vida, ¿verdad? No asusten, hermano. El de la vida. Somos salvos, estamos en el camino de la vida. Amén. Es importante que nosotros lo sepamos, que estamos en ese camino de la vida y ese es el camino que nosotros anunciamos a los que están allá afuera. Cuando usted vaya a orarle, usted necesita ser salvo. Solamente hay dos caminos, el de la vida o el de la condenación eterna. Y la Biblia es clara en eso. Amen. El Señor Jesucristo habló también del infierno y el infierno no es un mito, ni es una exageración. Es real, es cierto. Amen. Yes. Es cierto. Y no es como dicen algunos maestros de comillas, que hablan de que va a haber una aniquilación. El castigo es eterno. Dice la palabra que es castigo eterno. Aleluya. Pues si fuese así la aniquilación, está viendo entonces la puerta que pues la gente siga pecando porque no ve ninguna condenación eterna. Esto es como la película esa de los apéndices. Todo desaparece, aniquilación, no. Es el camino a la vida eterna, disfrutando una eternidad con nuestro Señor, con nuestro Salvador, o una eternidad en el lago de fuego y azufre, Santo. que no está hecho para los seres humanos, Aleluya. pues está hecho para el enemigo y sus secuaces. Así que por eso es que tenemos que hablar de la salvación, Amén. para que las personas puedan llegar a Cristo, el único camino, la verdad y la vida. Amén. El destino de nosotros que hemos creído en Cristo es la vida eterna. Amen. Y dice la palabra que el que no cree, lamentablemente, ya ha sido condenado a ese camino de condenación eterna, esa separación del Dios eterno todopoderoso. Qué maravilloso, ¿verdad? Que nosotros estamos, por la gracia de Dios, hemos llegado a la salvación. Amén. Pero qué hermoso que Cristo vino también a rescatarnos de ese destino. Aleluya. Si nosotros logramos comprender esto todos los días de nuestra vida, nunca vamos a dejar la casa del Señor. Amén. Porque vamos a vivir eternamente agradecidos Alabado de Dios. que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, más allá de los lujos y lo material. Amén. Y esa vida eterna, déjame decirte, no comienza con la muerte. Esa vida eterna ya empezó. Amén. Aleluya. Cerramos los ojos aquí y lo abrimos delante de la presencia del Señor. Aleluya. Thank you. Todo aquel que esté en Cristo. Aleluya. Aleluya. Por ese momento es ahora. No hay mañana, no hay después, no es que si más ahorita. El momento es ya. Así que tú y yo, que hemos creído en ese mensaje de Cristo Jesús, que hemos recibido a Cristo Jesús, que hemos recibido el perdón, que hemos ido en arrepentimiento y lo hemos recibido en su corazón. Dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Tú y yo somos nuevas criaturas, una nueva criatura para vivir en eternidad. Amen. Thank you, Jesus. Por lo tanto, esa salvación de Cristo nos da una esperanza, nos da una seguridad y nos da la certeza de un futuro en las manos del Señor. Gracias a Dios. Alabado Dios. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? Como dice este versículo 38, 39. ¿Quién nos separará la muerte, la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios? Tú y yo estamos seguros en sus manos. Cristo vino a darnos la salvación de esa condenación que nosotros merecíamos. Gracias, Señor. Por su misericordia, por su amor, por su gracia, Dios hizo esa provisión a nuestra salvación. Aleluya. Thank you, Jesus.
Un Dios que es completamente santo, que nos ha salvado, que nos ha rescatado de las garras del enemigo, de las tinieblas, y que aún nos sigue salvando de nosotros mismos. Thank you, Father. Lord. Ese sería el cuarto punto. Nos rescata de nosotros mismos. Sí, de nuestro corazón perverso y engañoso. Como dice Jeremías 17, que ese corazón nuestro es engañoso, es perverso. Por eso el proverbista dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso el Señor Jesucristo dice, necesitamos un nuevo corazón. Amen. Thank you, Lord. Y cantamos el himno, dame un nuevo corazón, Señor. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvarnos hasta de nosotros mismos. Porque pensamos que porque llevamos tanto tiempo congregándonos, no, hermano, no caigamos en las trampas y las timañas del enemigo. Como está en Corintios capítulo 10, primera de Corintios. Ahí tenemos un ejemplo del pueblo de Israel para nosotros, que viendo la gloria, la majestad de Dios, el poder de Dios, aún así lo desobedecieron. Por eso es que necesitamos ser salvados de nosotros mismos. Por eso es enviado ese Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo que nos corrige, que nos redarguye, que nos aguanta, que nos da dominio propio. Amén. Que cuando vienen las provocaciones, ese Espíritu Santo te tapa la boca, Thank you, Father. te aguanta, te hace amar al prójimo como a ti mismo. Qué maravilloso. Por eso es que somos salvados hasta de nosotros mismos. Para no caer en las provocaciones ni en nuestra propia ira. Para no ceder ante los deseos de nuestro corazón. Amén, hermano. Amen. Por eso cuando nos pregunten, usted se pregunte de qué somos salvos, tenemos que entender que somos salvos primeramente del pecado que nos esclavizaba. Si hemos sido salvos en Cristo, ya el pecado no puede ser una piedra de tropiezo en nosotros. Pero si sigue siendo piedra de tropiezo, gloria a Dios por la buena nueva, porque hoy salimos libres de toda esclavitud del pecado. ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios que tú y yo merecíamos Gracias a Dios. por nuestra rebelión constante en contra del Señor. ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la condenación eterna que nos separaba de Dios. Y ese cuarto punto, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de nosotros mismos. Amén. De nosotros mismos. Gracias. Mire aquel que crea que esté firme, vele que no caiga. Vele que no caiga. Necesitamos ser salvos de nosotros mismos. Amen. Por eso Thank cada you, día Lord. tenemos que decirle a nuestro Señor, escudriñame. Amén. Si hay algo que a ti no te agrada de mí, quítalo. Amén. Amen. Thank you, Lord. ¿No se han dado cuenta que cuando más parece que estamos en la gracia, que estamos rebosando, que estamos gozosos, pasa algo? Y usted dice, espérate, ¿qué pasó aquí? Yo hace tiempo no actuaba de esta manera, ni respondía de esta forma. Alabado Dios. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Así que la salvación no se gana con buenas obras. La salvación no se compra. La salvación no se hereda. Si fuera así, la heredo por parte de mi padre y de mi madre. Como en los tiempos de antes, de parte de mi padre. Aleluya. Si fuera heredado, imagínense. Qué bueno que es por gracia. Gracias. Como dice Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que, hermano, Cristo se entregó y nos entregó esta salvación gratuitamente. Nos escogió, dice la palabra, para que
usted y yo tengamos este hermoso y maravilloso regalo de la salvación, para que usted también pueda compartir este mensaje con otras personas Aleluya. de por qué necesitamos ser salvos. Ahora, iglesia, Thank you, Jesus. en modo de reflexión, a lo que anotan, para que reflexionen, estamos valorizando el ser salvos. Aleluya. Gracias a Dios. Estamos valorizando el ser salvos. Yo sé que muchos hermanos de los que estamos aquí sí estamos valorizando. Y hay distintas situaciones, no voy a entrar en detalle, porque hay personas que los vemos hoy y mañana no los vemos. Pero si estamos valorizando a nuestro Señor, aquel que nos dio salvación, aquel que nos rescató del pecado, de la ira, de la condenación, no vamos a estar fluctuando como las ondas del mar. Todo lo contrario, vamos a estar necesitados de Él, vamos a estar, Aleluya. querer estar conectados con Él todos los días, en cada momento. Por eso la pregunta es, ¿estás valorizando ese regalo de la salvación de Cristo Jesús? Y si lo valoriza, estás valorizando entonces a tu Señor y Salvador. Alabado Dios. Efesios 2, 11 al 13 nos dice, Efesios 2, 13 al 11, nos dice de la siguiente manera: por tanto, 13, 11. perdón, 2, 11. 11 al 13, que lo puse en azul y me brincaron. Qué bueno que están benditos. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Alabado. Así que, hermano, Santo. para ir finalizando, la salvación no es simplemente un alivio pasajero para los problemas momentáneos de esta vida, sino que es una obra gloriosa de Dios, que es eterna y que fue hecha en Cristo Jesús para rescatarnos. Dice la palabra que Él nos libró del pecado que nos mataba, Aleluya. de la ira justa de Dios que tú y yo merecíamos, y de esa condenación eterna, de esa separación Alabado de Dios. Dios. Thank you, Lord. Y todo esto Él lo hizo por amor. Gracias Thank you, Dios. Por Father. amor a ti, por amor a mí. Y tú y yo no lo merecíamos, pero fue por amor, Gracias Dios. fue por su gracia infinita que Él nos vino a dar salvación. Thank you, Father. Así que hemos sido salvados para vivir en libertad, para tener paz con Dios, para tener libre acceso al Padre por medio de Jesucristo, para caminar una vida nueva guiada por el Espíritu Santo, Amén. guiados por el Espíritu Santo. Amén. Así que valoremos cada día este don inmerecido. Agradezcamos con una vida rendida a los pies del Señor. Y vivamos con la certeza de que nada ni nadie nos podrá arrebatar Aleluya. de sus manos. Amén. Qué maravilloso. Así que no tratemos con ligereza este tema de la salvación. Gracias Dios. Todo lo contrario, Amén. valoricemos el Aleluya. por qué y de qué el Señor nos ha salvado. Gracias. Porque vino a salvarnos del pecado, Amen. de la Thank you, ira, Lord. de la Thank you, condenación thank you, y Jesus. de nosotros mismos. Thank Así you, que Father. oremos al Señor. Padre, a ti te damos gracias, Señor. Gracias por este regalo inmerecido que tú nos has dado. El regalo
de la salvación, Señor. Gracias porque nos salvaste, nos libraste, nos has rescatado y aún nos sigues salvando, Señor Dios. En un mundo lleno de corrupción, en un mundo lleno de pecado, en un mundo contaminado, Señor Dios. Tú nos sigues salvando, pero aún así nos llama a llevar este mensaje y proclamar este mensaje de salvación a las vidas que están en necesidad. Gracias, Señor Dios, por los hermanos que están aquí presentes y han reconocido y reconocemos que todos los días necesitamos de ti. Gracias, Dios. Padre, te pido por aquellos hermanos, Señor Dios, que no están aquí presentes, que también puedan ser movidos por tu Santo Espíritu y que puedan valorizar esa obra que te hiciste en la cruz del Calvario, Padre. Aquí te damos gloria y te damos honra y todo esto te lo presentamos en el poderoso nombre de tu amado Jesús. Amén.